Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este lugar, la verdad que es un lugar, yo no había estado aquí, muy bueno, y además que tiene la amabilidad de concederlo para que hagamos este tipo de evento. Hoy tengo el privilegio de ser el moderador de la presentación del libro Confrontación de nuestro hermano Pedro Corzo, otro libro del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Yo no voy a hablar del libro, porque si yo hablara del libro, estoy tan enamorado de ese libro que tengo que permitir que lo hagan otras personas. Y yo quiero, primeramente, invitar a Luis Felipe Rojas a que venga a hablarnos de Confrontación. Luis Felipe Rojas lo conozco, lo conocía nada más que de nombre, como todavía conozco a muchos opositores y disidentes en Cuba, cuando él era un incansable, y lo ha seguido siendo, incansable defensor de los derechos humanos en nuestro país, en aquellos años donde de verdad crecía el movimiento de derechos humanos en Cuba. Luis Felipe Rojas era uno de ellos. Después se incorporó al periodismo independiente, sin abandonar nunca la defensa de los derechos humanos. Tiene varios libros, también es un escritor notable, que merece también ser considerado entre las letras de nuestro país. Por favor, Luis. Bueno, gracias por venir, gracias a Pedro por invitarme y no sé, contar con el privilegio, ¿no?, de estar entre ustedes. Cuando yo nací creo que esto lo dije y me estoy enamorando como de el gag, ¿no? Pero no me voy a cansar de repetirlo. Cuando yo nací habían fusilado a la mayor cantidad ya, a la mayoría de los que iban a fusilar en esa noche negra de 1959. Yo nací en 1971. La mayoría de los presos, de los que hay muchos aquí hoy, ya estaban presos. Yo no tenía ni por asomo cómo conocerlos. De modo que cuando muchos de ustedes estaban presos 6, 7 años después, cuando yo empecé a ir a la escuela y me obligaron, porque no sabía, a decir que tenía que ser como el Che, sin preguntármelo ni nada. Yo quizás, y lo digo así, crecí en una familia de gente que se opuso al régimen castrista, una mitad, y la otra mitad siguió como han seguido muchos en Cuba. Eso no dividió ni mucho a la familia, pero sí se señalaron unos y otros, y eso es un trauma en cualquier familia, sea cubana o sea de cualquier parte del mundo. Pero como todos tenemos un tío díscolo en la familia que nos enseña las cosas que los padres no quieren que nos enseñen, alguien me fue hablando de estas cosas, de modo que cuando avanzó el tiempo empecé a aprenderme nombres, a aprenderme hechos. Pero yo soy de la generación que nació creciendo y creyendo que los guerrilleros que se alzaron en armas contra el régimen castrista eran bandidos. En mi generación yo nunca oí hablar de los guerrilleros del Escambray o de otro lugar. Nunca oí hablar de los luchadores de la clandestinidad, a no ser de aquellos que quedaron en la lista oficial porque se opusieron o a Batista o al régimen anterior, o bueno, en fin. Para mí siempre aquellos guerrilleros eran unos bandidos y quienes los perseguían eran unos héroes. Ustedes podrán comprender el rebolico que se le forma en la cabeza a alguien cuando de momento empieza a tener acceso a documentos, a personas que unas hablaban alto y claro y delante de todo el mundo, pero otros no, y te van como componiendo ese ajedrez que es todo país totalitario y del que solo se ve la parte aquella que es alumbrada por la oficialidad. La otra parte oscura, usted empieza a imaginarse cosas, a dudar incluso en ocasiones, porque es tan fuerte la propaganda. Yo hasta, no sé, hasta los 25 años, yo nunca vi un periódico que no fuera el periódico Granma o el periódico Juventud Rebelde. Jamás.
hasta que un tío mío que había venido de uno de los países socialistas estos, en Canadá, donde estaban descansando, cogieron de algún lugar un periódico y yo vi por primera vez, como a los 25 años, un periódico de otro país. Para mí era todo lo que decía el Granma y todo lo que decía Radio Rebelde. De modo que cuando usted empieza a armar ese ajedrez, es muy difícil de ir colocando las fichas si alguien no le ayuda. El que diga que autodidácticamente, en medio del régimen totalitario cubano de 58 años, armó su propia ficha sin que nadie le ayudara, yo no creo que eso sea verdad. Entonces, primero quiero agradecerles a ustedes que hicieron esa historia, a muchos de ustedes también que después que salieron de prisión, empezaron a contarla, y yo creo que el valor que tiene el libro de Pedro Corso, ya lo dije por ahí en una reseña que hice, es que logró reunir esas voces, porque esas voces están vivas, están latentes, la gente no las va a olvidar, pero reunirlas a todas y contar una parte de la historia de Cuba relatada a la manera que él lo hizo, porque él puso las entrevistas, es verdad, pero después, como yo creo que eso tiene un poco de dramaturgia, ¿no? Porque las voces que usted escucha y que lee en ese libro, en primer lugar, está las voces del encanto, la gente que se encantó y la gente que se desencantó. Y lo va viendo como un drama teatral, como una tragedia de principio hasta esto que tenemos hoy que no tiene fin. Entonces yo me leí eso como una obra de teatro real, me la leí como un libro de historia, te la puedes leer como una novela, y lo digo en el sentido de las nuevas generaciones. Estoy hablando por esa generación, yo los conozco, personas que hasta hace 4 años y medio que estuve en Cuba, que por fin salí de Cuba, quieren leer y te lo dicen por lo bajo, préstame un libro. Van a tu casa, a la biblioteca independiente, saben que tú tienes libros prohibidos hasta que la policía se mete a tu casa y te los lleva todos de una vez. Pero ellos saben que eso es como un ejército de hormigas, van armando otra vez las bibliotecas. Aquí hay un bibliotecario, José Antonio Triguero Muret, que es coterráneo mío de San Germán, y también tenía una biblioteca, y los que han tenido libros prohibidos en su casa saben el valor que tiene para el vecindario. Es incalculable. A veces no te devuelven los libros y eso puede ser malo, pero puede ser bueno. Uno nunca sabe a dónde van a dar esos libros. Y en otras ocasiones, que es lo que digo yo, que es todavía la pena que hay en Cuba, la gente usa mensajeros, terceras, cuartas personas para pedirte un libro, para pedirte una revista que lleva 6, 7 años editado, pero para ellos cuando la tienen en la mano yo digo que es como un alumbrón ahí. Y entonces, desde el punto de vista generacional es eso, es un pantallazo que se cerró de pronto, se acabó la prensa, se acabó la radio, se acabó las maneras de comunicarse las personas en el mundo occidental y cristiano y civilizado, y cuando vino ese telonazo contra lo que estábamos mirando de un país que iba creciendo, la gente, yo lo digo por mi familia, pensaron que nunca más se iba a poder volver a escuchar sobre las personas que hicieron la historia de Cuba, que la historia de Cuba, de la historia del mundo y la historia de cualquier país, la hacen entre todos. Y no sé, estar esta noche aquí me confirma que cada vez se borran más las fronteras esas entre vencedores y vencidos. Yo para nada creo en eso, y creo que al final quienes van a ganar son la gente que van a ver y van a poder leer, van a poder ver todos estos materiales que se producen, como es el caso del instituto, y en otros países ha pasado. Yo creo que quienes van a ganar son los lectores del futuro, van a ser los espectadores del futuro. Cuando un país sale de un régimen totalitario como el que tenemos ahora mismo en Cuba, es difícil que vuelva a caer en eso. Demostrado está, lo tenemos ahí, no hay que hablarles de eso porque ustedes lo saben mejor que yo, de los ex países socialistas, y el que prueba la libertad un día no quiere volver a
a prescindir de ella. Entonces, yo creo que mi aporte aquí hoy es eso, la lectura que yo hice viniendo desde la ceguera total a convertirme en una persona que empezó a descreer de ese régimen, no paró en eso. Esto no es ningún acto de valentía, esto es simplemente como que la condición humana te lleva a eso, tú no quieres estar preso, no hay ningún acto de valentía en eso. No me quedé como espectador, hice algunas cosas y hoy puedo contar que hay gente en Cuba que quiere leer y quiere disfrutar ese pedazo de la historia de Cuba. Violento, pacífico, terrible, feliz en ocasiones, pero quieren ver la película completa y no quiere que se la sigan contando como se la han contado durante 58 años. Gracias. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno escuchar el testimonio de uno de nuestros hermanos que, como él ha dicho, nació y vivió en el régimen totalitario que muchos de nosotros combatimos desde el principio. Y aquí lo tenemos, respirando libertad y continuando la lucha que nosotros iniciamos por la libertad de nuestro país. Bueno, ahora me corresponde presentar a quién. Ahí se rió, a Manino, Ramiro Gómez Barrueco, que es indispensable en cualquier evento nuestro del Instituto de la Memoria Histórica. Adelante, mi hermano. No voy a hablar de la historia de Manino porque me van a regañar, me van a decir no, déjalo porque me hago mucho tiempo, son muchas cosas. La historia de Manino es muy larga, muy completa. Demasiado, a pesar de su juventud. Ok, mi hermano, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Ramiro Gómez Barrueco y soy director de Relaciones Públicas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hoy estamos reunidos aquí para presentar otro libro y otro autor. Pero en este caso, al autor no hay que presentarlo, porque todos conocemos al autor, Pedro Corzo. Director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Periodista de Radio Martí. Columnista del Miami Herald, miembro de la Academia de Historia de Cuba del Exilio, expreso político. Y por arriba de todas estas cuestiones, sin mencionar las veces que así ha tenido programas de radio, tiene el programa de televisión en el Canal 17 de opiniones. Y no vamos a hablar de todo de cuando fue director del Observador Latinoamericano, Iberoamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para mí de Pedro Corzo, lo que más me importa a mí de Pedro Corzo, son los 13 libros que ha hecho de la historia de la Cuba contemporánea. Lo que más me importa a mí son los 13 documentales que ha hecho de la Cuba contemporánea y más de 100 entrevistas que ha dado no solo en Miami, en muchos estados de los Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica y de Europa. En Norcorea tú nunca has estado, Pedro, ¿no? La última vez que estuvo aquí, Zoom me preguntó por ti. Me preguntó por mí. Ojalá que no te diga las cosas que tuvimos él y yo. Sí, me las contó. Ok. Está en la última página del libro. Está en ¿Dónde está el libro, man? Mira, tampoco es otro libro. Porque un libro que de inicio tiene el aval vivencial de la historia vivida de Pedro Corzo en todos estos 56 años en que hemos estado combatiendo desde el primer momento a la tiranía castrocomunista, ya de por sí ofrece, como cualquier libro hecho por una persona como Tommy,
que hizo un libro recientemente, espero que me lo regale ahora, como que han tenido la experiencia, que han vivido esta situación desde el primer día, ya eso le aporta al libro un conocimiento vital, integral del drama que ellos están describiendo. No hable de mi pasado, Pedro Guerra. Pasado no hay quien te lo borre porque Muy bien. Entonces, este libro, Confrontación, además de todo este aval vital, posee 300 entrevistas realizadas en primera persona. Y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver eso de primera persona, segunda persona? Bueno, lo que tiene que ver la primera persona de una entrevista es que el entrevistado está hablando de su historia. Que el entrevistado es protagonista de esta historia que se llama Confrontación, que abarca el año 1959 y casi todo el 60, hasta octubre del 60. No es otro libro, porque toca un tema oscuro y que, como lo decimos los cubanos, un tema al que se le da de lado. Nadie quiere hablar de 1959, es como un tabú, es un tema tabú. Tal vez sea porque nosotros, los que éramos revolucionarios del movimiento 26 de julio, no queremos tocarlo porque tenemos alguna implicación. Tal vez sea por negligencia, por indiferencia, por la razón que sea, es un tema que Pedro Corzo y el Instituto decidió abordar y lo estamos abordando de lleno esta noche. Porque pensamos como que la historia comenzó en Playa Girón. No. Playa Girón es precisamente la consecuencia de la gran traición nacional que realizó la revolución del 1 de enero y que nos complicó a todos. La piedra angular, el origen de nuestra tragedia, empezó el día 1 de enero. Y aunque algunos teníamos puesto un uniforme verde olivo, no por eso estábamos ciegos. Y en el libro se demuestra que desde el presidente de la República, Manuel Urrutia, llegó todo el Consejo de Ministros, el primero y el segundo jefe del Ejército, el jefe de la aviación, el jefe del segundo, y luego el que lo sustituyó de la Marina, 20 comandantes, no sé cuántos capitanes, cayeron presos, conspiraron. ¿Por qué? Porque se les reveló la situación que en la euforia de nuestros primeros días, que todos vivimos, pues bueno, lo vivimos algunos. La mía fue bastante corta por una serie de razones. Es muy específica, porque uno se vira por razones específicas. Son como gotas de agua que van llenando un vaso hasta que el vaso se desborda. Muy bien. Toda esta situación del 1 de enero en adelante tuvo una trascendencia. Como dije ya, fue la piedra angular, fue el origen de la tragedia. Pero hoy vamos a desmenuzar aquí la tragedia. A mí me es un poco duro desmenuzarla, pero la voy a desmenuzar. Esta traición, desde el punto de vista sociopolítico, se divide en varios sectores. El primero fue los depuestos, los simpatizantes y miembros del depuesto régimen, que nosotros le llamábamos los batistianos, o le decimos los batistianos porque mi papá era batistiano, y nos sentábamos, discutíamos, y después él iba por su camino y yo iba por el mío, y nos adorábamos, y siempre, eso no intervino, era en la época en que éramos hombres, amigos y familia, por arriba de los problemas políticos.
Hago esta salvedad porque mi padre me decía que donde se cae el burro hay que entrarle a palo. Estaban ellos, estábamos los revolucionarios, estaban, que también eran revolucionarios, los miembros de todos los partidos políticos, y estaban también el pueblo en general. Nosotros dijimos que no iba a haber vencedor ni vencido, y que el militar que no tuviera mácula iba a estar tranquilamente en su cuartel e iba a regresar a la vida normal. Pero por las razones que fuera, no fue así. Y no fue así, y sucedieron cosas, algunas pueden estar justificadas, otras injustificadas, como que quemaron el día 2 de enero vivo a un capitán que le había salvado la vida a 2 revolucionarios. Lo quemaron vivo en Varadero porque había matado a 2, vamos a hablar en cubano, a 2 tipos. Y resulta que los 2 tipos, cuando vinieron de la sierra, porque ese capitán le había salvado la vida, pero ya estaba quemado y muerto. ¿Ok? Yo conocí, y no voy a decir que son amigos míos, ni a los que hicieron acabaron en San Juan, la famosa fosa, la famosa hueco, que lo hizo Pancho y Pepecito. No voy a decir los apellidos, ni voy a decir quiénes son. Pero sí lo mandó Oriente Fernández, que estaba mandado por Oriente Fernández. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le debo a... Me avisan cuando... Pedro, tú sabes que me puede coger 1 hora y pico aquí. Estoy buscando una pluma para ese angelito que te lleve el tiempo. Llévame el tiempo ahí. Para que ustedes sepan los problemas, cómo son los problemas, ¿no? Resulta que después que cumplo mis 10 años, los 2 tipos que se disputan que yo trabaje con ellos son Pancho y Pepecito. Pancho, el comandante Pancho, vaya. Y no voy a decir quién es Pepecito. Entonces uno le ofrecía un 3 cabitos por manino. Oye, fulano, te doy un 3 cabitos si me da 4 meses a manino. Ya estoy liquidado. Está casi liquidado y no has hablado del libro. Ni no he hablado del libro. Ok. Está casi liquidado y no has hablado del libro. Voy para allá. Entonces, ya por ahí tuvimos que una parte de la sociedad, porque son seres humanos, ante esa situación y ante la estigmatización social que recibieron de parte de algunos de nosotros, de quienes fueran, no podían responder con flores a lo que estaban padeciendo, a lo que estaban sufriendo. Yo no lo padecía, pero ellos sí. Pero nos tocó a los revolucionarios sufrir en la segunda parte del terror que comenzó contra los batistianos. Porque la razón de ser de nosotros es que nosotros habíamos luchado por la restauración del Estado de Derecho conocido como la Constitución de 1940. Y resulta que comenzaron nosotros mismos, comenzamos a violarla desde el primer momento, imparablemente. Cuando se agotó el terror contra los batistianos, vino un terror tal vez más profundo y violento contra los revolucionarios. ¿Por qué? Porque estábamos exigiendo el retorno al Estado de Derecho por el cual habíamos luchado. La tercera fase, la tercer sector social que sufrió el terror y que también tenía una razón de ser, fueron los partidos políticos, que eran revolucionarios la mayoría, el Partido del Pueblo Ortodoxo, el Partido Revolucionario Auténtico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenían derecho a sublevarse y a rebelarse? Porque la famosa promesa que habíamos hecho de que íbamos a celebrar elecciones en medio de 18 meses se convirtió en una frase que todos recordamos. ¿Elecciones para qué? Bueno, elecciones para cumplir con la promesa que era el leitmotiv existencial de la revolución. Entonces, por último, el pueblo en general. Bueno, el pueblo. El pueblo se quedó sin derecho. 0 derecho. Ni siquiera
a tener un puestecito de Pru con cuerúa. Ustedes no saben lo que es eso porque no son de Santiago de Cuba. Ni siquiera a tener un puestecito de Pru en la esquina. Ahí no se podía tener, los mecánicos no podían ejercer su profesión, le quitaban las herramientas. ¿Qué es lo que tenía el pueblo? Cero derecho. Y eso que les estoy narrando es lo que trasciende, que luego viene la brigada, claro, de todas estas injusticias surgió la oposición y surgió la brigada 2506 y surgimos los famosos terroristas, porque no estoy aquí ocultando nada, porque no me da la gana, a menos que me voten del instituto, ¿tú me entiendes? Entonces surgimos nosotros. Y estamos ahora en otra era. Estamos en una era de no violencia. No quiero, eso sí no me interesa profundizar en eso. Pero es lo que estamos viviendo ahora. Pero el pueblo entero tenía derecho a sublevarse. Porque al pueblo entero se le conculcaron los derechos y la nación cubana fue traicionada. Y ahora quiero analizar para acabar. No, ya he hablado del libro. Todo esto está en el libro, caballero. Todo esto que hemos hablado aquí está en el libro. Hay que buscarlo, pero está ahí. Miren, si las generaciones presentes... Sí, no, bueno, ya está el apellido, me lo sé, acuérdate, que te lo dije cuando lo vi. Que son orientales los dos, así que apaguen. Somos orientales, yo iba a decir que somos de la raza superior, pero no quiero tocar ese punto para evitar conflictos sociales. Si estas generaciones presentes y las generaciones futuras no leen este libro o no se enteran de cuál fue la piedra angular que produjo la oposición, si esas generaciones presentes y futuras no saben cuál es el origen de la tragedia, nunca, jamás nos van a comprender y jamás nos van a aceptar. Hoy que estamos presentes aquí, tenemos que ver el libro Confrontación como una especie de mecanismo que abre huecos en la cortina. Ya estoy acabando, Pedro. Que abre huecos en la cortina de desinformación y de odio que le cierra las puertas al pueblo cubano y lo tiene condenados a la esclavitud de la ignorancia. Hoy nosotros podemos combatir. Hoy nosotros podemos tomar la decisión de introducir la mano en el bolsillo, sacar un revólver cañón corto de $20, un revólver de $20, entrarle a tiros a esa cortina que tapa el derecho del pueblo, que mantiene obnubilado a nuestro pueblo, y la podemos llenar de huecos para que se acabe, aunque sea un poquito, la ignorancia que nos tiene a todos nosotros aquí. Muchas gracias por soportarnos. Muy bien. Muy bien, senador, por favor. Espectacular. Siempre, Manino, es espectacular. Muchas gracias. Después te doy los $10. Yo con permiso de Pedro, voy a hablar 2 minutos del libro. Se lo dije al principio, estoy enamorado de ese libro. Y creo que a los que vivimos, que fuimos también protagonistas, aunque no aparezcamos en el libro, nos va a recordar muchas de las cosas en las cuales nosotros participamos. Pero es que además de eso, nos va a poner en contacto con otras que nosotros no conocimos, porque no éramos del mismo grupo, porque no éramos de la misma provincia,
porque éramos de diferentes grupos sociales, y nos va a enseñar un poco de esa historia de la cual nosotros somos protagonistas. Yo de verdad los invito a que lo lean, y yo se lo he dicho a Pedro, este es un libro para siempre, es un libro que cuando pasen 200 años va a seguir siendo útil para la historia no solamente de Cuba, sino de todos nuestros pueblos. Pedro Corzo. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá. Y gracias a la mayoría de ustedes por confiar en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y concedernos entrevistas que muy pocas veces, por no decir que muchos, como Dionisio Suárez, que está aquí sentado, nunca habían dado. Están contando cada uno de ustedes, y la mayoría de los que están en este libro están ahí sentados. O al revés, muchos de los que están en este libro están ahí sentados. Contaron sus experiencias, y al contar sus experiencias nos dieron la oportunidad de poder ir reuniendo, como bien decía ahorita Luis Felipe, un rompecabezas para que, incluidos aquellos que participaron en la lucha, tuvieran una visión de conjunto de todo el proceso de la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro. Fue un trabajo muy grande, un trabajo muy serio, y hay que decirlo así, pero que solo se logró por el trabajo de equipo. Los otros días conversaba con Manino de que las cosas que hemos hecho en el instituto solo han sido posibles porque todos y cada uno de nosotros hemos aportado algo. José Luis, Amado Rodríguez, fueron personas que trabajaron intensamente en la transcripción de entrevistas. Ramiro Gómez Barrueco ayudó en la investigación. Enrique Ruano, Wenceslao Cruz. O sea, la lista de las personas que cooperaron para poder sacar un libro que presenta el proceso de confrontación en toda la isla, desde un extremo a otro de la isla, ha sido realmente importante. Yo les puedo decir que en este libro ustedes van a encontrar los primeros brotes de la confrontación cívica, cómo un sector del pueblo cubano opuesto a la dictadura trató de solucionar el problema que se estaba enfrentando sin recurrir a la violencia. La dictadura, consciente de sus recursos y condiciones, impidió esa fórmula de lucha y presionó para que aquellos que no tenían esos puntos de vista o que creían en posibilidades más cruentas, asumieran esa confrontación, pero de una manera diferente. Por eso en este libro, el año 59, porque este libro está por encima de las ideologías, y Ramiro Gómez Barrueco lo dijo a su momento, y también lo dijo Luis Felipe, a quien le agradezco mucho que haya estado aquí esta noche, porque es un hombre joven que desconoce el pasado que nosotros sufrimos, pero que expresa una gran solidaridad y un gran respeto para los que iniciaron la lucha contra el régimen totalitario. Y a la vez, eres de los que cree firmemente, como nosotros, que hay que recoger la historia para llevárselas a todos, pero particularmente a los que están dentro de Cuba. Pero retomando el tema del trabajo en conjunto, si no fuera por la colaboración de Amado Rodríguez, José Luis Fernández, Enrique Ruanos, Ramiro Gómez Barrueco, Ángel de Fana y Hugo Araña, porque hay que decirlo, Hugo Araña es también una persona que está dentro de Cuba, enfrentado al régimen, y aquí hay entrevistas que Hugo Araña hizo.
Y eso lo tenemos que destacar. Y es que nuestro propósito es recoger la historia y hacerla llegar a la isla, porque es nuestro principal objetivo. No es que se quede aquí. Estamos buscando la forma que este libro y otros libros, al igual que los documentales, lleguen a Cuba. Este libro se dedicó a todas las personas que lamentablemente perdieron la vida en el proceso de confrontación. Pero en particular, se lo dediqué a 3 grandes amigos. Pero amigos que se ganaron mi afecto personal por su entereza moral y por su participación en la lucha contra la dictadura. Y pido para cada uno de ellos un fuerte abrazo, un aplauso grande, porque son hombres que están aquí y estarán siempre, porque dieron lo mejor de ellos mismos por Cuba. Me refiero a Rafael Cabezas, de la Brigada 2506. Me refiero a Luis Fabián Chirino. Un hombre que salvó la vida por un pelo porque lo iban a ejecutar, lo iban a fusilar como hicieron con varios compañeros de él. Y a un hermano entrañable, más que amigo, Luis Salvador Albertinis Díaz. Fueron 3 hombres que lucharon, que lamentablemente perdieron la vida aquí en el exilio por diferentes causas, pero siempre estuvieron comprometidos y siempre estuvieron pendientes de lo que pasaba en la isla. Y reitero, para hablar muy poquito del libro, y reitero lo siguiente: aquí está recogida la lucha cívica, porque hay que decirlo así. La lucha cívica empezó en Cuba en el 59, no en la década del 70 ni del 80, no. El paradigma de esa lucha cívica, nos caiga bien o nos caiga mal, pero nosotros no somos castristas y tenemos que respetar la historia, se llama Huber Matos Benítez, que protestó por la desviación de la revolución hacia el comunismo. El paradigma de esa lucha, pero desde otra perspectiva de la confrontación, es Roberto Martín Pérez, Macho, nuestro hermano. Por eso es que el año 59, muy hábilmente, Ángel de Fana, que ha sido el padrino de este libro en todos los aspectos, Ángel de Fana seleccionó la foto de Huber Matos y de Roberto Martín Pérez para abrir el año 59, para demostrar de que aquí no hay problemas ideológicos, que todos los que estamos aquí, por encima de nuestras diferencias y de nuestra manera de pensar, enfrentamos la dictadura de los hermanos Castro de la forma que nuestras conciencias dictaban. Como seguimos haciendo hoy, cada uno de nosotros puede pensar de que una fórmula es mejor que otra, pero lo importante es que, independientemente a la fórmula que apliquemos, es que hagamos algo y que no nos quedemos cruzados de brazos. Para mí es importante de que, aparte de los relatos de cada una de las personas, entre ellos Nazario Sargén, a quien entrevistamos en el año 2001, de la forma en que van contando sus experiencias, van contando también cómo el régimen fue controlando y fue reprimiendo. Nazario Sargén cuenta de que su hermano, también comandante, ¿cómo se llamaba? ¿Tú querés la memoria? El hermano de Nazario Sargén, lamentablemente ahora no recuerdo el nombre. Aurelio Nazario, perdón. Esto es culpa de Manino. Aurelio Nazario Sargén, quien fuera también comandante del ejército rebelde, dijo en la ciudad de Cienfuegos, en enero o febrero de 1959, hemos ganado la guerra, pero hemos perdido la paz.
Y ese es un elemento a destacar. Un elemento a destacar es cómo muchos individuos que no rompieron con la dictadura en principio, pero ya estaban descontentos desde los primeros días. Y en eso tenemos que estar muy claros y muy conscientes. Otro elemento a destacar es que nuestra lucha fue nuestra. Nosotros empezamos a luchar contra la dictadura sin que nos importara la posición de Estados Unidos. Y eso aquí se aprecia. Estados Unidos se incorporó al proceso después, por sus propias razones, pero las nuestras eran luchar contra la dictadura. Por eso hay que decirlo, los primeros brotes de alzado, no solo en el Escambray, sino también en la provincia de Pinar del Río, en Oriente y en Camagüey, fueron campesinos que no sabían ni dónde estaba Estados Unidos, que no sabían nada de política, simple y llanamente estaban presenciando y viviendo cómo la dictadura totalitaria le estaba negando sus derechos y, como dice Agapito el Guapo Rivera, le estaban quitando las cosas a quienes bien las habían tenido. Y por lo tanto a ellos también le estaban quitando la esperanza de poder tener algún día. Y en esto tenemos que ser enfáticos. Hemos sido independientes en la lucha. No rechazamos ninguna ayuda, pero tenemos nuestras propias condiciones y nuestras propias obligaciones. Por desgracia, la dictadura ha creado la imagen, ha creado una memoria colectiva de que los que nos enfrentamos a la dictadura lo hicimos por inspiración, por imitación, por cualquier motivo, pero siempre detrás de esa motivación estaba una nación extranjera, en este caso Estados Unidos. No. Tenemos que ser claros y precisos en esa gestión. Yo particularmente cuando empecé a conspirar, lo que conocía de la CIA eran las novelitas aquellas que se vendían en aquellos tiempos. Y estoy convencido que la inmensa mayoría de nosotros, José Antonio Albertini y yo, que está ahí presente, empezamos a conspirar prácticamente juntos. Nunca en nuestras conversaciones surgió Estados Unidos. Y la mayoría, Héctor Caraballo, que está ahí también, jamás hablamos de Estados Unidos. No porque tengamos algo en contra de este gran país, todo lo contrario. Admiramos y respetamos este país. Pero nuestra lucha era por el nuestro, no era por otro país. Y eso es algo que tenemos que, desde mi perspectiva y desde la perspectiva del Instituto de la Memoria Histórica, es ser enfático. Nuestra lucha era nuestra, no era una lucha impuesta por una nación extranjera. No traje nota y se me van a quedar en la cabeza unas cuantas cosas, pero Manino me va a pasar la cuenta porque estoy hablando demasiado. No, pero te voy a dar 5 minutos. Ok. Te lo agradezco. Tenemos aquí, por ejemplo, los conflictos de Manuel Urrutia Lleó, presidente de la República, conflictos relatados por quien era su secretario de la presidencia. Y otro punto importante, este libro está apoyado en las entrevistas que ustedes nos dieron. Las entrevistas son más de 600 entrevistas. O sea, aquí no hay nada sacado de algo que ustedes les dijeron a un periódico o algo que nos contó una tercera persona de ustedes, no. Está lo que contó, por ejemplo, Pepe Arias, cuando empezó a conspirar en la OA, cuando Pepe Arias describe su desencanto con Carlos Prío Socarrás. ¿No es así, Pepe? Todas esas cosas, está lo que Pablo Palmieri nos cuenta, de cuando él movía unas armas de una gasolinera a otro lugar. Y así, están todas esas cosas contadas. Está lo que relata el Flaco. ¿Por qué? Porque la única manera de recoger la historia es con testimonios directos y con grabaciones, las tenemos nosotros, que avalan y sobre las cuales se apoyan estos testimonios.
El libro, como bien dijo Luis Felipe, es de una relativa fácil lectura, porque los va situando ustedes en lugares diferentes en la isla, pero aproximadamente en tiempos paralelos. Y podemos encontrar que Ismael se encuentra conspirando en Sagua, o en La Habana, porque conspiró en toda Cuba, se encuentra conspirando en La Habana o en Sagua, que el negro también está en Sagua, el sheriff está en La Habana con el MRR, pero Ramiro Gómez Barrueco estaba haciendo de las suyas en Santiago de Cuba. Todo eso más o menos en un mismo tiempo. A la vez tenemos la oportunidad de conocer, de saber directamente lo que muchos de los que aquí están desaparecieron. En este libro está el coronel Ramón Barquín. En este libro está Agramonte. En este libro está Cisnero. Como les dije antes, Nazario Sargén, Rafael Díaz Valar, José Ignacio Rasco. Está Manolo Ray. Está una persona que no luchó contra la dictadura, al cual muchos de nosotros, entre ellos yo, no le tenemos la más mínima simpatía. Me refiero a Carlos Franqui. Pero Carlos Franqui dice de Fidel Castro lo que creo yo la mayoría de nosotros, incluido yo mismo, puede decir, porque él conoció a Fidel Castro y lo trató de primera mano. Y él relata en los primeros meses de enero su experiencia. Carlos Franqui relata lo que cuenta, por ejemplo, Eduardo García Moure y Reynor González, de que Carlos Franqui participaba en las reuniones del Consejo de Ministros sin serlo. Pero no es que lo diga Eduardo García Moure, que no era ministro, es que lo dice Carlos Franqui también. Yo iba a las reuniones del Consejo de Ministros. Y él va contando el carácter, el despotismo de Fidel Castro, y estaba con Fidel Castro, estaba con el gobierno, pero a la vez apreciaban la calidad del individuo con el cual estaban funcionando. Por eso les recomiendo, para aproximarnos a la historia, lean Confrontación, digamos primera parte, y prepárense para la segunda parte, que va de octubre del año 60 a Playa Girón, donde vamos a tener el heroísmo, la entrega y el sacrificio de los hombres en las montañas del Escambray y en todas las montañas cubanas y en los llanos también, y de los hombres que desembarcaron en Cuba para cumplir con su país. Ese es el próximo libro que vamos a sacar, que es una secuela, porque esto es una saga. Son varios libros que van a abordar estos temas. Antes de terminar, que le quiero reiterar las gracias a todos los directores y a ustedes por estar acá. Quiero darle las gracias también a mi esposa, porque me soporta este constante batallar por tal de que no se pierda ninguno de estos episodios que consideramos importantes. Y le voy a robar un minuto a Manino. Voy a robar un minuto. En estos días hemos recibido de Cuba 4 correos de 4 jóvenes diferentes, pidiendo información, pidiendo fotografía, y esto es un trabajo para Wenceslao Cruz, pidiendo fotografía, pidiendo información sobre la lucha de los años 60. Yo le mandé a los directores del instituto algunos de los correos que hemos recibido. Uno de ellos me dice, me prometieron un documental que se llama Yo los he visto partir. Que ustedes saben, es un documental que hizo el Instituto de la Memoria Histórica bajo la dirección de Luis Guardia. Me lo prometieron y con ese quiero dar un seminario. ¿Saben qué está pasando? Que la dictadura ha hecho una serie sobre los alzados y está desprestigiando, como acostumbran, tanto a los alzados
que las personas que están en contra del gobierno se sienten muy molestos, porque ya la oscuridad, aunque sigue estando bastante oscura, hay ciertos detallitos de luz. Y entonces están pidiendo información de los alzados. Están pidiendo información de qué pasó en tal lugar, qué pasó en cual lugar, porque necesitan saber y a la vez lo quieren divulgar. Por eso les pido a cada uno de ustedes, a todos ustedes, que nos ayuden en recuperar la historia, que nos sigan prestando apoyo, como hace Paco Talavera, Alfredo Elías y tantos, que nos regalan su tiempo y también en muchas ocasiones sus recursos para que podamos seguir recogiendo esta historia tan importante, porque la nación cubana mañana necesita paradigmas, necesita hombres y mujeres que lucharon a favor de la democracia. Lo necesitan. Ningún pueblo puede restaurarse ni sobrevivir si no tiene paradigmas morales sobre los cuales sostenerse. Y la dictadura ha roto con todos nuestros paradigmas, incluido José Martí, porque han vinculado a José Martí al totalitarismo castrista y eso le ha hecho un profundo daño a la memoria del apóstol. Por eso trabajemos juntos, apoyémonos para seguir recogiendo la historia y podamos tener estos encuentros que les agradezco profundamente hayan compartido con nosotros. Muchas gracias y ahora, Angelito, pueden hacer preguntas si quieren. Bueno, corresponde que el que desee hacer alguna pregunta, pues la recibiremos con muchísimo gusto. La primera la voy a hacer yo. Pedro, yo creo que es importante, que aunque todos nos vamos a leer el libro, que tú expliques que esto no es que viene la entrevista de Uber Matos y después viene la de fulano y es una serie, una compilación de entrevistas. No. Este amigo tuvo la genial idea y cuando me lo dijo por primera vez, yo dije, es un trabajo tremendo, pero lo realizó. Explica cómo es el desarrollo del libro. No, es realmente, yo le dije a Angelito, estoy haciendo un libro que es simultáneo en el tiempo y diferido en el espacio. Me dijo, ¿cómo se come eso? Y yo no sé, Angelito, pero es lo que se me ocurre para definirlo. Porque tenemos, por ejemplo, el relato de... Vamos al primer relato. Quiero decir también que lo que más honra este libro, aparte de las entrevistas, es que el prólogo lo hizo Ramiro Gómez Barrueco. Debemos decir eso porque realmente es un lujo que Manino le haga un prólogo a uno. Y te lo agradezco profundamente. No le gusta nada, ¿no, José Luis? Bueno, a mí me dijeron que quien lo había hecho era Carmen. Porque en definitiva, aquí hay quien dice que los artículos míos los escribe mi mujer, así que... Eso está comprobado. Mira, ahí lo tienen. Miren, por ejemplo, la primera entrevista en este libro, año 59, es Manolo Ray. Ustedes saben quién fue Manolo Ray. Manolo Ray fue un personaje muy singular. Combatió la dictadura de Batista, estuvo alzado. No, Manolo no estuvo alzado. Manolo no estuvo alzado. El que estuvo alzado fue Humberto Sorí Marín, que sale en el próximo libro. Entonces, Manolo Ray era dirigente cívico y ocupó la cartera de Obras Públicas en el primer gobierno revolucionario. Y siempre tuvo disentimiento y confrontación con Fidel Castro. Una de las cosas que cuenta Carlos Franqui, que no era amigo nuestro ni aliado nuestro, aclaro, pero que es muy oportuno, él dice, en el Consejo de Ministros posterior al encarcelamiento del comandante Uber Matos, Fidel Castro fue preguntándole a cada uno de los ministros si estaban de acuerdo, y esto está aquí, si estaban de acuerdo con que Uber Matos hubiera sido encarcelado. Dice que algunos dijeron que sí y otros se quedaron callados la boca. Pero cuando llegó a Manolo Ray,
y esto lo cuenta Carlos Franchi, lo cuenta Manolo Ray también, pero bueno, es Manolo Ray, él mismo está hablando de su persona, está hablando Carlos Franchi. Dice que se acercó a Manolo Ray y le dijo, ¿y usted qué cree? ¿Hubermato es un traidor o yo soy un mentiroso? Dice que Manolo Ray lo miró fijamente y no le dijo nada. Se le preguntó, ¿usted qué cree? ¿Hubermato es un traidor o yo soy un mentiroso? No me va a decir nada. Y Manolo Ray le dijo, yo actúo en base a mi conciencia. Y presentó su renuncia. Por favor, Gwen. Una pregunta de internet de Ricardo Puentes. Ricardo Puentes Melo. Si yo quisiera preguntarle a Pedro, en algún momento en los primeros meses del comienzo de la dictadura, ¿alguien se percató de lo que se le venía para Cuba? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Muchas personas se percataron, Ricardo, de lo que venía para Cuba, y por eso siempre hubo una corriente de oposición poderosa, y desde los primeros meses muchas personas lucharon cívicamente, otras se fueron a las montañas o se metieron en el movimiento clandestino, sí. Mucha gente se percató, pero lamentablemente, aunque esto no sea políticamente correcto, voy a apoyarme en Ramiro Gómez Barrueco, y mire cómo estoy hablando de él, así que ya se preparen. Voy a apoyarme en Ramiro Gómez Barrueco para decir esto. El año más malo en toda la historia de Cuba, desde mi perspectiva, es el año 1959. Y si Fidel Castro es el gran culpable de la destrucción de nuestro país, la clase dirigente cubana de esa época es tan o más culpable que Fidel Castro. Y estoy incluyendo entre esas personas a muchísimos periodistas que, dudando de Fidel Castro, conociendo a Fidel Castro, y esta pregunta se la hice yo en una ocasión a una persona muy controversial que reside aquí en Miami, que Albertini y yo conversamos con él ese día, porque hablan mal de Fidel Castro, pero conocían a Fidel Castro desde la Universidad de La Habana. Y si el tipo era un delincuente, era un canalla y un vago, como ellos referían, ¿cómo creyeron en él en el año 1959 y apoyaron todas las tropelías que ese canalla junto a su hermano hizo? Pero bueno, voy a la pregunta de Angelito. Tenemos a Manolo Ray en el 59. Manolo Ray cuenta una parte de su historia, pero asociado con esa historia o agregando algo nuevo, está Ángel Pérez Vidal, quien fuera secretario de Gobernación del presidente Urrutia. Y poco después viene Gladys Chinea, una compañera nuestra de presidio. ¿Por qué? Porque estos fueron los primeros días del triunfo revolucionario, del triunfo del castrismo. Todas estas personas estaban vinculadas a la revolución, pero no dejaban de ver cómo Fidel Castro estaba instrumentando, y esto también va para Ricardo, estaba instrumentando el sectarismo, estaba instrumentando el control total de los bienes y de los poderes del país en su persona para imponer su voluntad. No sé si contesté bien. Ya, y así continúa durante todo el libro, ¿verdad? Sí, todo el libro es así. Se va mezclando un pedazo de una entrevista y ese entrevistado va a aparecer 10 páginas después, o 20 páginas después, o 70 páginas después, según los hechos que iban ocurriendo en la historia de ese periodo de tiempo, desde 1959, 1 de enero, a octubre de 1960. ¿Alguna otra pregunta? El apellido de Pepito, Manino. ¿El apellido mío? No, el de Pepito. De Pepito. Del apellido de Pepito. Mira, te voy a explicar que yo tengo una serie de defectos intratuetánicos. Uno es que yo era medio guapito, aunque parezco otra cosa, pero no era guapito. Y es que parece otra cosa. Eso sí, sí. Hay veces que se me salen algunas plumas y eso, pero bueno. Y entonces desde niño, en mi barrio, yo me crearon un código moral que está por arriba de mí mismo. Y entre ese código moral es no delatar, y mucho menos no delatar a una persona
que cuando yo salí de la prisión, como le estuve contando, él y el otro comandante, dos puntos, me ayudó, y yo me hice ingeniero, pese a ser el contrarrevolucionario más famoso de mi ciudad, de Santiago de Cuba, sin duda uno de los más famosos, porque el tipo dijo, a mí me da la gana que Manino sea ingeniero, porque él está trabajando conmigo. Y me hice ingeniero. Entonces ahora voy yo a decir... Bueno, no diga el apellido de Papito. Deja eso, Saldívar. Bueno, esa pregunta es indiscreta. sí, no sé. No lo vamos a poner el chivatón aquí ahora. Eso es un atenuante para Pepito, usted está vivo para el futuro. No, Pepito no tiene escape. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Nada más pregunta, pues entonces... No. Ah, venga. No es una pregunta. Venga, un comentario. Y espero que no se sientan comprometidos, pero una discusión que yo mantengo todos los días con Pedro es lo que está pasando en Venezuela. A mí me agobia muchísimo. Y si pueden y si no se comprometen, yo ahora mismo estaba mandando una cantidad de Twitters y los puse en Facebook y metiéndome en las redes y mandando enlaces para que la gente esté viendo este foro. Cada uno de ustedes, desde la experiencia que tuvieron, manden un mensaje a Venezuela, a lo que está pasando en este momento, si no hay un compromiso, pero es que yo veo que van en el mismo camino y la discusión que yo tengo con Pedro es, ustedes vivieron otra época donde no había los medios que hay ahora los hay, utilícenlos, díganles cosas, ellos están ahí, están atrás, están viendo, esto es un programa que se va por el YouTube, oye, todo el mundo lo va a ver, manden mensajes, hay que hacerlo. Muy buena idea. Alexis tiene que hacer un comentario de eso. Aquí tenemos un venezolano ilustre y muy querido por todos nosotros. Pedro es un venezolano representativo, que lo haga él. Yo creo que tenemos que recordar que Venezuela siempre fue un objetivo de la dictadura de los hermanos Castro. El primer viaje que realiza Fidel Castro al extranjero lo hace a Venezuela. Y la primera persona del exterior que yo tenga conocimiento de importancia, de relevancia, que se percata de quién era realmente Fidel Castro, fue don Rómulo Betancourt. Y eso tenemos que tenerlo siempre bien presente. El único país o el único gobierno, porque que ha sido o que fue, porque iba a decir dos cosas, vamos a ir al otro después, que fue efectivo en contra de la tiranía, en ayudar a la oposición, fue el gobierno de Rómulo Betancourt, que lo hizo por principios, porque si Nicaragua prestó, Puerto Cabello, sheriff, Puerto Cabeza, Guatemala y Nicaragua prestaron sus instalaciones a los cubanos, no fue por la causa democrática cubana, fue por Estados Unidos, no fue para ayudar a los cubanos. Sin embargo, Rómulo Betancourt, por sí mismo y con los riesgos de rigor, siempre enfrentó la dictadura de los hermanos Castro. Aparte de eso, Venezuela es el único país del mundo, aparte de Estados Unidos, que estableció una política de Estado para recibir cubanos. Por Venezuela pasamos miles y miles de cubanos, gracias a una política de Estado que se inauguró en el mandato de un individuo por el cual yo no tengo la más mínima simpatía y que considero que hizo mucho daño, que se llama Carlos Andrés Pérez, aunque mi amigo Alexis Ortiz no comparta mi punto de vista. Lo considero así. Carlos Andrés Pérez hizo muchísimo daño, pero fue el que inició el puente para que miles de cubanos, entre ellos yo, Ángel de Fana, el Flaco, tú también, Juan, muchísimos de nosotros fuéramos para Venezuela y después pudiéramos venir para Estados Unidos. Esa es una deuda de gratitud que al menos los cubanos que estuvimos allí tenemos con ese país y debemos, al igual que tenemos una gran deuda de gratitud con este país también, hay que decirlo,
Por eso cada día debemos tratar de ser mejores ciudadanos, porque este país con nosotros ha sido muy generoso, como lo fue Venezuela en su momento. Espérate que me decía Gwen que había una pregunta. Eso es lo que te quiero decir. ¿Cuál es? ¿Qué papel la Iglesia adopta cuando Fidel Castro llega al poder y cómo es la relación que se construye entre esta y la revolución? La Iglesia adoptó un papel muy firme en contra de la dictadura. Aquí tengo varias personas. Yo nunca estuve vinculado a la Iglesia, yo no tengo creencias religiosas particulares, por no decir que no tengo ninguna, pero aquí hay muchos. Aquí está el sheriff, está Angelito, está Ramiro, está Tommy Fernández, que voy a decirlo del libro, que presentó un libro en estos días, que yo no pude ir porque no pude ir. Las excusas después. No cabía ahí. No cabía, eso me dijo Albertini, que sí estuvo, que me dijo que eso estaba lleno de lleno, cosa que lo merita. Tommy está también en este libro. Y está también tu tío en este libro. Está también en este libro. Y está el Gordo Salvat, quien yo tengo un gran interés que lea este libro, porque con su sentido crítico, él nos puede ayudar mucho en el próximo número, igual que nos ayudó Ángel de Fana en muchos aspectos, pero particularmente cuando pasamos de tercera persona a primera persona, porque fue Ángel de Fana poner las entrevistas en primera persona. Pero dar respuesta a lo de la Iglesia está Santiago Cárdenas también, quien es miembro de la Iglesia y lo fue en esos años duros del 59 y del 60. En las iglesias se conspiraba. Eso no es cierto, Santiago. Los sacerdotes nos ayudaban a conspirar. Los sacerdotes escondían fugitivos. Y no digo otras cosas más que hacían los sacerdotes, porque realmente no quiero complicar las cosas. Pero es que hubo sacerdotes también alzados. El padre Francisquito, y ahí está Paco Talavera, que en este libro describe esa experiencia. Está el padre Francisquito, que estuvo alzado en las montañas del Escambray. Como hubo también sacerdotes en la expedición de Bahía de Cochinos, de la Brigada 2506. Y Lebrock y Rojo estuvieron alzados en la Sierra Maestra. Y Lebrock y Rojo estuvieron alzados en la Sierra Maestra. O sea, esa es la respuesta. La Iglesia nos apoyó. Fue a partir de los años, y Santiago que me ayude, a partir de mediada la década del 60, cuando empezaron a llegar a Cuba sacerdotes belgas y monjas canadienses, y llegó el nuncio apostólico Sachi, Monseñor Saki, que posterior a la expedición de Bahía de Cochino. No, a la expulsión de los sacerdotes. Y posterior a la expulsión. Bueno, para aclarar más todavía, más de 100 sacerdotes, para quien está haciendo la pregunta, y válida la aclaración de Ángel de Fana, fueron expulsados de Cuba, porque la Iglesia fue un baluarte de la resistencia en todos los aspectos. Pero todo cambió cuando llegó Monseñor Saki, fuera por instrucción del Vaticano o por propia decisión de los sacerdotes que allí estaban. Pedro Guerra también conoce de esto bastante, porque es de ese mundo. El jefe del movimiento demócrata. Él no quiere hablar de eso, porque tú sabes que él no quiere hablar de nada. Nuestro hermano Pedro Guerra tiene voto de silencio, pero vamos a ver si lo convencemos. Aquí, la persona que preguntó se llama Carlos Andrés Mancera Ospina. Esas son personas que están en este momento conectadas con el internet y que están viendo el programa desde sus casas. Carlos Andrés, esa fue la realidad. La Iglesia participó, pero participó con mucha seriedad y con mucho compromiso en la lucha contra la dictadura. En todo lo que tú puedas imaginar. Participó muchísimo. Después cambiaron. Sería problema de gobierno. El Vaticano, recordemos, es gobierno y es centro de la Iglesia. No sé si estará en el libro, pero en la fuga nuestra, el padre Tete... Sí está en el libro. Mira, muy bien. Operaron con nosotros. Incluso cuando nosotros logramos salir en la segunda... Párate, Dionisio. No, pero si no voy a meter un discurso. En la primera fuga fue el fracaso, que no pudimos irnos ahí. En la segunda, nosotros salimos precisamente por una casa que tenían los hermanos maristas cerca de la desembocadura del río Almendares.
que la utilizamos como último contacto de salida ya. Pero la Iglesia Católica trabajó enormemente y hay que reconocerlo. Ahora serán unos bandidos, unos canallas, unos sinvergüenzas, pero en aquella ocasión estos sacerdotes pues honraron y fueron consecuentes con la prédica. Y en la escuela, salimos las escuelas privadas también. la casa que tenían los hermanos maristas ahí en la... Sí, está en este libro. Dionisio es de los que se fugaron en el Morro, del Morro. Dionisio es del grupo que fue a prisión junto con el comandante Ubermatos. Ellos se fugaron del Morro gracias a la colaboración de un grupo de hombres que para muchos de ustedes puede ser una sorpresa. Por ejemplo, Eduardo Palmer, que estuvo involucrado directamente en esta fuga, que coordinó el inolvidable Rogelio Cisneros, el presidente de honor del Instituto de la Memoria Histórica. Bueno, tú lo mencionas ahora, yo te iba a decir que... Él está en este libro también, y ampliamente. Rogelio se merece un aplauso. Por supuesto que se lo menciona. Un luchador incansable, fundó junto con Manolo Ray el MRP. Después también estuvo involucrado en lo que estuvo... ¿Se me ha olvidado tu nombre, chico? Río Pérez, la vejez es la vejez. Río Pérez. Jorge Río Pérez, que estuvo involucrado en lo que fue la expedición de mayo del 64 del Jure. En eso también participó Rogelio Cisneros. Alicia. Buenas noches. Cuando yo trabajaba con el MRD, Movimiento de Recuperación Democrática, se creó un documento que se llamó el BOAC, Bloque de Organizaciones Anticomunistas, y precisamente por el problema de la iglesia. Y se firmó en la iglesia de los pasionistas, en la calzada de 10 de octubre, un domingo, que había misa. Entonces el sacerdote cuidado los iba pasando de 5 en 5 de todas las organizaciones que fueron a firmar. Frank. Pedro, se habló hace un rato de la cortina de ignorancia que hay en el pueblo de Cuba, de todos estos hechos que tú recoges en el libro. ¿Qué papel tiene Radio y TV Martí para dar esa información a conocer en Cuba? ¿Qué se puede hacer? Frank, me voy a acoger a la quinta enmienda. El problema es que yo no puedo hablar y no debo hablar de donde yo trabajo. Tú eres mi amigo, pero no debo abordar yo trabajo en ese lugar y por respeto a quienes lo dirigen y por respeto a mí mismo, no debo abordar ese tema. Así que te pido a ti y a todos los presentes mil excusas. Albertini hubiera salido mejor que yo de este embrollo, pero es la manera que yo tengo para salir. Bueno, que lo diga Albertini. Bueno, Albertini puede contestar si quiere. Pero antes quiero decirle que tenemos un brindis allá abajo, Y tenemos que terminar. que cortesía de Francisco Talavera. Aplausos, Talavera. ¡Bravo! Y de Enrique Ruano, porque déjeme decirle, y en estos días se lo dije porque me dijo que se sentía mal. Le dije, bueno, pues si tú te mueres, se acaba el instituto, porque imagínate, el motor de todo esto eres tú, cosa que es una gran verdad. El que nos empuja a todos nosotros es Enrique Ruano. Si no hay más preguntas, Vamos a terminar. Vamos a dar por terminada para poder... Sí. No, que porque Manino dice que hay que pagar 5 pesos por ese brindis que hay que dárselo No, a él. Lo que sí hay que comprar es el lo que hay que libro. comprar es el libro. El libro, nada más que $20, caballero. Aquí pueden comprar el libro hoy mismo.